Con este ejercicio aplicaremos la primera condición de equilibrio. Nos piden determinar la magnitud de las fuerzas de las tensiones T1 y T2 que soportan un peso de 100 newtons para que el sistema continúe en equilibrio estático o traslacional. Para esto recordemos entonces la primera condición de equilibrio. Entonces establecemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan sobre él debe ser igual a cero. En este caso, las componentes rectangulares también deben ser igual a cero. Entonces nos queda que la sumatoria de las componentes en X y las componentes en Y debe ser igual a cero. Es decir, que un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Para eso seguimos los siguientes pasos. Entonces, primero, construir un diagrama de cuerpo libre con sus respectivas componentes rectangulares. Segundo, determinar el valor de las componentes aplicando las razones trigonométricas seno o coseno, dependiendo del caso, si es el cateto adyacente o el cateto opuesto. Tercero, aplicamos la primera condición de equilibrio, es decir, la sumatoria en X sea cero y que la sumatoria de las componentes en Y sea cero. Seguidamente con esas ecuaciones solucionamos por el método de eliminación para determinar los valores de la tensión. Entonces veamos el siguiente procedimiento. Primero, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, todas las fuerzas. En este caso T1, T2 y el peso. Nótese que en el caso de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de X y Y. Entonces apuntan hacia afuera, tanto T1, T2 y el peso. Lo cual se intersectan en un origen común o nudo. Al dibujar el diagrama de cuerpo libre, es muy importante distinguir entre estas fuerzas de acción y reacción. Hay fuerzas de acción, reacción, tercera ley de Newton. En nuestro ejemplo, hay una fuerza en el nudo, pero también hay tres fuerzas de reacción iguales y opuestas ejercidas por el nudo. Entonces está T1, T2 y el peso que atrae al objeto hacia el centro de la Tierra. Segundo paso. Bueno, entonces antes de eso, entonces dibujamos las componentes rectangulares, T1X, T1Y, T2X, T2Y. Recordemos que estas componentes las hallamos con las razones trigonométricas. El segundo paso es determinar el valor de esas componentes rectangulares. Entonces recordemos que si es sobre el eje X y el ángulo está sobre el eje X también, entonces aplicamos coseno. Entonces nos queda que T1X es igual a T1 por el coseno de 20 grados. Recordemos que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Calculamos el valor, coseno de 20 vale 0,93, lo que significa que T1X es 0,93 por T1. Luego hallamos a T1Y. También recordamos que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, despejando a T1Y nos queda que es seno de 20, que vale 0,34 por T1. Igualmente hallamos a T2X. T2X, entonces, también nuevamente como es el cateto adyacente, lo hallamos con el coseno. Entonces nos quedará que T2X es T2 por el coseno de 50.9, que es la dirección. Calculando el valor del coseno de 50.9 nos da 0,63 T2, pero observamos que T2X es negativo, ya que está orientado hacia la izquierda. Luego hallamos el valor de T2Y. T2Y es T2 por el seno de 50.9. Sí, el seno de 50.9 es 0,77, lo que significa que T2Y es 0,77 por T2. Así que hemos establecido los valores de T1X, T1Y, T2X, T2Y.